Hola bebés, muy buenos días, ¿cómo están? Oli. Ok, una sesión de clase más juntos. Hoy vamos a tratar el tema número 22 del módulo intermedio. Muy buenos días. Sí, les estaba dando pues un par de minutos para que lleguen más chicos. Ha sido así, gracias a Dios. A ver, leamos el comunicado de nuestra operadora académica. Buenos días. Les hago recordar que hoy tenemos un seminario en el Teams de Historia Universal con el profesor Albarrán de 3 a 5. No te lo pierdas. Esperemos que nadie se pierda esa clase porque es muy importante que ustedes se preparen todo lo que puedan y todas las clases son bien recibidas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, mi amor. ¿Qué más tenemos que advertir? Bueno, el tema 22 del módulo intermedio 3 corresponde a un capítulo un poquito pesadito. Si tú no le pones ganas, si tú no le echas todas las buenas vibras, vas a tener problemas en la comprensión. Así que como la semana pasada vimos la coordinación, igual esta semana la subordinación sustantiva tiene que ser vista, ¿no? Con pinzas, tiene que ser vista con cariño, ¿ok? A fin de lograr, ¿no? Ese conocimiento significativo acerca del tema. Ok, buenos días Ariana, buenos días Ina, Marjorie. Hola babies. Ya somos 15, ya al menos mejoró la cifra. Esperemos que en los minutos siguientes, pues los alumnos correspondientes, pues se sumen. ¿De acuerdo? Hay que tratar de ser puntuales. Sí, yo estaba esperando a que todos estén, ¿no? En la plataforma para poder comenzar la clase. ¿Ok? Listo. Empezamos entonces. Somos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya está. Empezamos. Voy a comenzar la presentación formal entonces de nuestro curso. Lenguaje, ese es nuestro curso. Yo soy la profesora Betsy Wong y aquí me encuentro transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne corresponde al ámbito general de la sintaxis. ¿Ok? Ya llevamos varias semanas metidos en la sintaxis, ¿no? Antes todo era clases formales de palabras o categorías gramaticales, ¿te acuerdas? Ahora desde el capítulo 18 estamos metidos en sintaxis, en análisis funcional, ¿no? 18 fueron unidades sintácticas, 19 fue el sujeto, 20 fue el predicado, 21 la semana pasada oración compuesta coordinativa y hoy comenzamos la primera parte de la oración compuesta subordinada. Vamos a tratar las oraciones compuestas subordinadas de tipo sustantivo, ¿ok? Porque son de 3 tipos. Como es difícil, la próxima clase vamos a hacer la oración compuesta subordinada adjetiva y adverbial respectivamente, ¿ok? Así es. Entonces tenemos, a ver, la oración compuesta subordinada, ¿ok? Es aquella oración cuyas proposiciones presentan distinta jerarquía. Algo de ello mencionamos la semana pasada, o sea que no están en el mismo nivel sintáctico. Obviamente, la oración compuesta subordinada, ¿ok? Contiene una proposición subordinada, ¿ok? Contiene una proposición subordinada. Eso es importante. Inserta en el sujeto o predicado. ¿De acuerdo? La oración compuesta subordinada tiene una proposición subordinada que está metida, en otras palabras, o dentro del sujeto o dentro del predicado de la oración. Yo te cuento que una oración compuesta subordinada, a diferencia, ¿ok? A diferencia de la coordinación que tiene coordinada 1, coordinada 2, ¿ok? La subordinada se divide en sujeto más predicado. Y será dentro del sujeto o del predicado que aparezca la proposición subordinada.
Ahora, la proposición subordinada no va a tener significado completo porque está subordinada, contiene un verbo subordinado. ¿Ok? ¿Estamos? Tenemos que recordar, la proposición subordinada está encabezada por un elemento subordinante. Ese elemento subordinante, y acá fluye la morfología, puede ser un pronombre o adverbio relativos, puede ser una conjunción subordinativa, ¿ok? Puede ser un pronombre enfático en estructuras indirectas, ¿ok? Mira lo que dice, ¿ah? Una subordinada está encabezada por un elemento subordinante. O tiene por núcleo a un verboide. ¿Ok? Ojo con eso. Núcleo verboide. ¿Ok? Vamos a ver todo eso. A ver, veamos. El ministro prometió anoche que dialogaría con sus asesores. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es este qué de acá? Tú ya no te puedes dar el lujo de no saber. El ministro prometió. Este es el verbo principal. Este es el núcleo del predicado. Cuando el qué aparece, ¿no? Después del verbo, el ministro prometió que este qué se te ha enseñado en el capítulo 17. Es una conjunción subordinante completiva, así se llama. Yo necesito que tú repases el capítulo 17, ¿ok? Porque la información que está vertida ahí es importante. El que subordina, dialogaría es un verbo subordinado. Eso quiere decir que desde el qué hasta asesores, ¿ok? Esto es una proposición. Ahí está el nombre. Lo que sí voy a hacerlo más derechito. Esto es una proposición subordinada. ¿Me entiendes? Ahora tú dirás, esta subordinada, lógico que tiene menos peso que la idea principal que el ministro prometió eso anoche, ¿no? Acá mira, visitaré el pueblo de Yauyos. Acá este cuya es un pronombre relativo, o sea, se está cumpliendo lo que te estoy diciendo acá. Este es un pronombre relativo, ¿ok? Que se refiere al pueblo. Este cuya se refiere al pueblo de Yauyos, ¿ok? Y este cuya subordina a luce. Luce es el verbo subordinado. Esta idea que comienza con cuya y que termina en jardines es mi proposición subordinada. Y acá tengo cuando. El cuando es adverbio relativo temporal. Subordina a juega. Dice, cuando juega la selección, alentamos. Ese es el verbo principal. Alentamos. Este es el núcleo del predicado. El verbo subordinado es juega. Esta idea que voy a encerrar en chetes es mi proposición subordinada y lo dice. Pero hay tres tipos de subordinada, bebé. La subordinada puede ser sustantiva, puede ser adjetiva o puede ser adverbial. Cuando tú la reemplazas por un pronombre, por ejemplo, el ministro prometió anoche eso.
todo el paréntesis yo lo reemplazo por eso. ¿Ok? ¿Qué palabra reemplaza y a quién reemplaza? ¿Qué es esto? Eso es un pronombre. Ahí está el truco. ¿Y los pronombres a quién reemplaza? El cual es un pronombre, el cual refiere información nominal, el cual se refiere a un sustantivo. ¿Te das cuenta, amorcito? O sea, eso está reemplazando a todo esto. Cuando un pronombre reemplaza a una subordinada, la subordinada se hace llamar sustantiva. Esto es una subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque ha sido perfectamente reemplazable por un pronombre. Acá dice, visitaré el pueblo de Yauyos, cuya plaza luce hermosos jardines. Cuya plaza luce hermosos jardines, ¿de quién está hablando? Del pueblo. El pueblo es un sustantivo. Mira, tú sabes gramática, yo te he enseñado. ¿Qué tipo de estructura o palabra modifica a un sustantivo? Porque esto está hablando del sustantivo. Y todo lo que habla de un sustantivo es un adjetivo. Lógico. Esa es una proposición subordinada adjetiva, porque está hablándonos del nombre. ¿Ok? Ahora, cuando juega la selección, todos alentamos. O sea, en ese momento, ¿ok? O si lo quieres, todo esto lo reemplazas por entonces. Entonces todos alentamos con entusiasmo. ¿Sí o no? Cuando tú reemplazas por entonces, por ahí, ¿me entiendes? Por un equivalente a un adverbio, obviamente la subordinada se va a llamar adverbial. Así se va a llamar. Y esto es para demostrarte que hay tres posibilidades. Que puede haber subordinada sustantiva, ¿ok? Que puede haber subordinada adjetiva, siempre y cuando modifique un sustantivo inmediatamente anterior, o puede haber una subordinada adverbial que se caracteriza por siempre modificar al verbo. O sea, una subordinada adverbial siempre modifica el verbo. Ojo, que esta es la estructura, ¿ok? No hemos puesto la función. Esta subordinada funciona como objeto directo, la primera. El ministro prometió anoche eso, lo prometió. Visitaré al pueblo de Yauyos cuya plaza luce hermosos jardines. Esta proposición subordinada funciona como modificador indirecto de pueblo. Y cuando juega la selección funciona como una circunstancia de tiempo, porque está hablando del verbo y todo lo que habla del verbo funciona como un circunstancial. ¿Viste? O sea, estamos introduciendo y mira toda la información que se ha dado. Porque esa es la intro, solamente la intro. Hola, ¿cómo estás? Hola Piero, hola Marjorie, hola Celina, ¿cómo estás? Ya somos 20, 28, 29, 30, 31, 32. ¿Ves que llegaron? Ahora somos 35. Comenzamos con 15 personas, tardones. ¿Ok? ¿Qué tal la intro? ¿Chévere? Tómale captura y comparte. Tómale captura, sí, y comparte con tus compañeros. Importante. Oli, ¿entendiste, amorcito? ¿Me contestas? ¿Entendiste? ¿Entendiste, bebé? ¿Qué te pareció la intro? ¿Difícil, fácil, más o menos? ¿Quiero llorar? Tú ya tienes cierto nivel que yo te he dado, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Me contestas, bebé? Tus manitos, como siempre me contestas. Tu check-in. ¿Todo bien? ¿Están ahí o están tomando desayuno? ¿Qué fue? Ah, ya. Gracias, Marjorie, por contestar, hermosa. ¿Ok? ¿Y los demás? ¿Está rico el pollo? ¿Ah? A ver, chicos, atentos a su clase. Ok.
Vámonos a la siguiente diapositiva. Reconocimiento. Dice, para reconocer una oración compuesta subordinada, debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Número 1. Localizar los nexos subordinantes. Hay conjunciones subordinantes que tenemos que reconocer. El que hace un ratito dijimos que era una completiva cuando aparece después de verbo. El sí, que a veces condiciona y se llama condicional, y cuando no condiciona se llama completiva. El porque que indica causa, el aunque que indica dificultad, o sea que es concesiva. O sea, me tengo que saber toda la lista de conjunciones subordinantes y por ello te menciono a cada momento el capítulo 17, donde esa información está contenida. Los enfáticos, pero no siempre los enfáticos. He sido clara al advertirte que los enfáticos subordinan dentro de estructuras indirectas, ¿ok? Dentro de estructuras indirectas. Eso es importante. Acuérdate que las estructuras indirectas no llevan signos ni de interrogación ni de exclamación, ¿ok? Y los relativos, ¿no? Que se refieren a un nombre anterior o a un verbo, en el caso de los adverbios, tenemos que, el que, la que, quién, cuyo, cómo, cuándo, dónde, quién, quiénes. ¿Ok? Así estaba quién, quiénes, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Ahí estaba. ¿Cuál falta? Ah, falta cuáles. Ese sí no está. Ya está. Ubicamos los verbos de la proposición principal y el verbo de la subordinada. Delimitamos de dónde a dónde es la principal y de dónde a dónde es la subordinada. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ok, observo aquí que la palabra porque, Miss, es una conjunción subordinante causal y como tal subordina, ¿sí? Este que sigue es un verbo subordinado. Entonces, esto que voy a encerrar entre paréntesis es mi proposición subordinada. Muy bien. Ahora, esta proposición subordinada, ¿de quién está hablando? A ver, Miss, porque domina todos los temas, por eso resolvió el examen. Está hablando del verbo, Miss. Y si está hablando del verbo, ¿qué tipo de subordinada te dije que era? Es una proposición subordinada, Miss, adverbial. Siempre que hable del verbo, es adverbial. Y toda subordinada adverbial funciona como circunstancial. Este es un circunstancial de causa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta estructura es una proposición subordinada. ¿Cómo funciona la estructura? Como circunstancial de causa. ¿Chévere? El actual Congreso ignora, voy a cambiar de color ahora, el actual Congreso, ese es el sujeto, ignora es el verbo principal. ¿Cuánto? Ajá, ahí hay un elemento enfático. Ese elemento enfático subordina a debe. Quiere decir que esto que estoy encerrando entre paréntesis, ¿cuánto le debe al pueblo? Es mi subordinada. Y ya me di cuenta que esa subordinada la puedo reemplazar toda por el pronombre eso. Y siempre que la pueda reemplazar por el pronombre eso, es sustantiva. El actual Congreso ignora eso. Ah, ya, es sustantiva. ¿Ok? Todo el tiempo que la pueda reemplazar por este pronombre será sustantiva. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, esta subordinada en particular funciona como objeto directo. El actual Congreso lo ignora. ¿Chévere? Y la última, volvemos a cambiar de color. El que subordina a siga. Garantiza es el verbo principal, o sea, el núcleo del predicado. ¿Sí? La subordinada es que siga sus metas. ¿Sí? Es una subordinada sustantiva. ¿Por qué, Miss? Porque toda ella la puedo reemplazar por eso. Y siempre que la reemplace por eso, es sustantiva. ¿Te acuerdas? Es subordinada sustantiva.
Eso garantiza su desarrollo personal. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esta subordinada sustantiva? Te pregunto a ti, ¿quién garantiza su desarrollo personal? Eso mismo. Entonces, esta subordinada está funcionando como sujeto de la oración. Y cuando la subordinada le pongo un asterisco, es sujeto de la oración, toda ella funciona como núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Chévere. Lo único que hemos hecho es destacar las proposiciones subordinadas. Hemos reconocido dos sustantivas y una adverbial. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Todo bien? Dice acá, advierte que es necesario recordar todo lo referente a las conjunciones para dominar este tema. Si tú no sabes las conjunciones, estamos fritos, pescaditos. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos, babies? Arianita, Brittany, Marco, Ariana, Natalie, Mónica, Roy, Marjorie. ¿Qué me dicen? ¿Cómo vamos? ¿Entendiendo? Todo claro, me dice Sam. Ok, Sammy, todo bien entonces. ¿Qué dice el resto? Con cucharita tengo que estarles preguntando. Ok. Oración compuesta subordinada. Hay tres clases, yo ya lo dije. La subordinada sustantiva puede asumir las funciones que desempeña un sustantivo normalmente. Y un sustantivo puede funcionar como el sujeto de la oración, como objeto directo, como objeto indirecto, como atributo. Así es. También puede funcionar como complemento agente. También puede funcionar como complemento del nombre. Cuando te hablan del nombre, te hablan de otro sustantivo. También puede funcionar como complemento del adjetivo. También puede funcionar como complemento del verbo o como complemento del adverbio. Estas son otras funciones que también puede desarrollar tu proposición subordinada. O sea, tienes bastantes opciones. ¿Ok? Acuérdate que lo vital es que es reemplazable por cualquier pronombre. Es reemplazable por cualquier pronombre. ¿De acuerdo? Dice acá, quien escribió Trilce murió en París. ¿Ok? Este quien, yo me acuerdo, subordina. ¿Por qué? Porque es un pronombre relativo, los pronombres relativos subordinan. Escribió es el verbo subordinado. Este pedacito, quien escribió Trilce, es mi proposición subordinada sustantiva, yo ya me di cuenta, porque yo lo puedo reemplazar, como te dije acá, por un pronombre y decir, él murió en París. Mira, lo reemplacé por un pronombre. Murió es tu verbo principal, tu núcleo del predicado. ¿Quién murió en París? Él. ¿Quién es él? ¿Quién escribió Trilce? ¿Qué te dije hace un rato? Cuando tu proposición subordinada funciona como sujeto de la oración, ¿qué ocurre? Cuando tu subordinada funciona como sujeto, todo el sujeto funciona como núcleo del sujeto. Te lo dije. Ahora, lo demás tú sabes hacerlo. Murió en París, ¿no? Es tu predicado verbal en París, circunstancial del lugar. Y ya está analizado. Y si quieres decir todo, sujeto y predicado, vas a decir que esto es una oración bimembre compuesta, subordinada, sustantiva. ¿Qué tal? Veamos la segunda. El que subordina a viajes, ¿cierto? Este es tu verbo subordinado. Quiere decir que este pedazo que estamos encerrando es tu subordinada.
¿Ok? Entonces yo digo, eso, ahí está, miren, eso resultará más caro. Esta es tu proposición subordinada sustantiva, que funciona como que le volvemos a poner asterisco. Eso resultará. Este es el verbo principal. Entonces funciona como sujeto. Es una subordinada, este es el verbo subordinado, esa es una subordinada sustantiva que funciona como sujeto. Ahí está, como sujeto. Y toda ella como núcleo del sujeto. Resultará muy caro, es nuestro predicado, este es nominal. ¿Por qué es nominal? Porque el verbo resultar es un verbo copulativo. Más caro, ¿qué cosa tenían los verbos copulativos siempre? Te pongo acá cop. Tenían atributo mis. Más caro es atributo. Ya está. Y sujeto y predicado, ¿qué cosa? Arroja una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Siempre llega temprano el que limpia el edificio. Acá este que es un pronombre relativo, subordina a limpia. Este es mi verbo subordinado. Esta idea que estamos encerrando entre paréntesis, ¿ok? Le he reemplazado por un pronombre. Él siempre llega temprano, perfecto. Este él es un pronombre que está funcionando o ayudándonos a reconocer que esta proposición subordinada sustantiva, al yo reemplazarla por él, estoy reconociendo que es sustantiva, porque la sustantiva es reemplazable por cualquier pronombre. Y cuando funciona como sujeto, le volvemos a poner asterisco. Toda ella funciona como núcleo del sujeto. ¿Estamos? Lo que queda es tu idea principal, es tu predicado. Llega es el núcleo del predicado. Siempre circunstancial de tiempo y temprano circunstancial de tiempo también. Este es un predicado verbal y todo, ¿por qué verbal, Miss? Porque el verbo es de acción. Eso ya te lo enseñé en el predicado, ¿cierto? Por eso que tenemos que seguir practicando. Y esta es una oración bimembre compuesta, subordinada, sustantiva. Porque va a recibir el mismo nombre del tipo de subordinada que predomine en dicha estructura. Tengo aquí, me encanta mucho cómo toca la guitarra. ¿Ok? Acá tenemos un como con tilde, es un pronombre enfático. Y ya te lo he escrito, los pronombres enfáticos en estructuras indirectas que no llevan signos de interrogación subordinan. Este es un verbo subordinado. Esto que estoy encerrando entre corchetes es mi proposición subordinada sustantiva que está siendo reemplazada por eso. Mira, me encanta eso. Eso me encanta. O sea, esto está funcionando como sujeto. Y cuando funciona como sujeto le pongo asterisco, toda ella será núcleo del sujeto. Lo que queda, me encanta, es nuestro predicado verbal, donde encantar es el núcleo del predicado. Me lo cambio por lo encanta, no. Le encanta, sí. Esto es objeto indirecto. Y mucho encanta, circunstancial de cantidad. Y ya está analizado. Recuerda que cuando la subordinada es el sujeto, toda ella funcionará como núcleo del sujeto. ¿Ok? Hay que ponerlo. Cuando la proposición subordinada sustantiva funciona como sujeto en simultáneo, funcionará como núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Vamos a ver otros casos. Tómale captura. ¿Qué tal? Yo te estoy analizando todo. Todo, todo. No estoy dejando ningún elemento para que tú digas, no entendí esta parte. Te estoy analizando todo y aplicando todo lo que hemos aprendido en sujeto, predicado y estructuras sintácticas. ¿Cómo vamos, amor? ¿Bien?
Ok. ¿Cómo vamos, bebé? Necesito que me digas, como siempre, sí, no, tal vez. Bien, profe, me dice William. Ok, chévere, amorcito. Sigamos entonces. También puede funcionar como objeto directo. Lo hemos dicho, hemos anotado todas las posibles funciones y acá los ejemplos, ¿no? Yo te digo, muchos jóvenes afirman, este es el verbo principal, ¿no? El núcleo del predicado. El que ya sabemos que subordina. El verbo subordinado es manipula. Ya sabemos que el truco para reconocer una sustantiva, una subordinada sustantiva, es reemplazarla por un pronombre. Yo te digo, la encierro, ¿ya? Muchos jóvenes afirman eso, que la prensa manipula. Muchos jóvenes lo afirman. Ahí está, cuando tú reemplazas por lo, ¿cómo funciona la subordinada? Como objeto directo. Facilísimo. Juan mencionó. Mencionó es el verbo principal, ¿cierto? Este es tu verbo principal, tu núcleo del predicado. ¿De acuerdo? El quién es un pronombre relativo. Un pronombre, perdón, acá es un pronombre enfático, sí, porque está con tilde. Y los pronombres enfáticos dentro de estructuras indirectas subordinan. Esto que estoy encerrando entre paréntesis es mi proposición subordinada sustantiva. Yo digo, Juan mencionó eso ayer, Juan lo mencionó. Y esta subordinada, toda ella está funcionando, definitivamente está funcionando como objeto directo. Claro, porque tú dices, lo mencionó, ahí está arriba. Toda ella funciona como de. Ella me preguntó, preguntó es el verbo principal núcleo del predicado. El sí subordina, ¿cierto? Este es un verbo subordinado. Y este pedazo de acá, si postularía este año, es mi proposición subordinada sustantiva que está siendo reemplazada por eso o por lo. Y yo digo, ella me lo preguntó. Ahí está, objeto directo. ¿Ok? Acuérdate que el sí que no condiciona se llama conjunción subordinante completiva. El oí, tú sabes porque se aprendió que se puede reemplazar para reconocerlo rápido por le o por les, ¿cierto? Entonces, eso aplícalo. Esa entidad otorgó. Otorgó es el verbo principal, núcleo del predicado. Y el quién, que es un pronombre relativo, subordina a ganó. Entonces, este pedazo es una proposición subordinada sustantiva que funciona como i porque le ha reemplazado por le. Yo digo, esa entidad le otorgó la beca. Le otorgó la beca, ahí está, mira. Entonces todo esto funciona como objeto indirecto. Acá igualito, brindé, ese es el verbo principal, núcleo del predicado. El que subordina a necesitaba, ese es un pronombre relativo. ¿Ok? Encierro la idea entre paréntesis. Y esto perfectamente es una proposición subordinada sustantiva que funciona como i, porque yo digo, le brindé asesoría. Le brindé asesoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que es una proposición subordinada sustantiva que funciona, bueno, ya está escrito esto, que funciona como objeto indirecto. Nuestro equipo será el que es pronombre relativo, subordina a vencerá. Acuérdate que ser, por lo general, funciona como verbo copulativo, ¿cierto? Nuestro equipo es el sujeto, verbo copulativo. ¿Qué cosa tenía obligatoriamente un verbo copulativo? Tenía atributo. Acuérdate que el atributo responde a la pregunta qué o a la pregunta cómo. Yo te digo, nuestro equipo será qué, el que vencerá mañana. ¿Ok? Esta es una proposición subordinada sustantiva que funciona como atributo. Toda ella yo la puedo reemplazar por un pronombre. Nuestro equipo será ese que va a ganar. Nosotros somos sujeto
Esto nuevamente es verbo copulativo. ¿Quiénes somos ahora? Quienes decidimos el futuro. El quiénes es un pronombre relativo que subordina decidimos. Por lo tanto, esta es una proposición subordinada sustantiva nuevamente que funciona como atributo. ¿Ok? Acuérdate también que el atributo se puede reemplazar por lo también, como lo de la diferencia es que trabaja con verbo copulativo. Y decimos nosotros lo somos ahora, ¿cierto? ¿Qué tal? Chévere. O sea, aquí estamos viendo que la subordinada también funciona como atributo. En esta podemos poner letra D, atributo. Está funcionando como atributo en estos dos ejemplos de acá. Acá como D, acá como I, acá como atributo, atrás como sujeto. ¿Ok? Acá tenemos más casos. Mira, no hemos visto ningún ejemplo de subordinada con verboide. Quiero que mires detenidamente los ejemplos. Dice aquí, pidió. ¿Qué cosa pidió? Que la comida fuera buena. Este que subordina afuera. Entonces, como está subordinando, estoy segurísima, esta es una proposición subordinada sustantiva. No te olvides que la reemplazo por un pronombre. Lo pidió. Ah, ya. Esta es una subordinada sustantiva que funciona como de. ¿Ok? Mira, acá está todo el procedimiento. Pidió que la comida fuera buena, pidió una buena comida, pidió eso, ¿no? Acuérdate que la subordinada es reconocible porque es reemplazable por cualquier pronombre. Una proposición subordinada sustantiva desempeña las funciones de, ¿qué significa SN? De la frase nominal. Acuérdate que frase y sintagma era lo mismo. ¿Ok? Dice, no sabía, el sí subordina. Entonces, esto es una proposición subordinada sustantiva que también funciona como de, porque tú dices, no lo sabía. Lo reemplazo por lo todo. Confiesa, este es el verbo principal, núcleo del predicado. El cómo con tilde dentro de una estructura sin signos de interrogación o exclamación es un pronombre enfático y subordina. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Es una proposición subordinada sustantiva nuevamente que funciona como de. Confiésalo, ¿sí o no? Confiésalo. Y mira, puede aparecer también una subordinada con verboide, te lo advertí. Los verboides infinitivos, ¿te acuerdas? Terminan en ar, en er y en ir. O sea, también puedo formar subordinada con verboide. Lo que te tienes que dar cuenta es cuál es tu verbo principal. Por ejemplo, querer no funciona como verbo auxiliar. Este es el verbo principal núcleo del predicado. ¿Qué cosa quieres? Eso. ¿Y qué cosa es eso? Pues quiero ir a Roma. ¿Ok? Quiero eso. ¿Te das cuenta? Quiero eso. Esto ha sido reemplazado por un pronombre. La palabra más importante es ir. Ir es un verboide y con verboide yo formo una proposición subordinada sustantiva que nuevamente funciona como de, porque tú dices yo lo quiero. Cuando la subordinada está formada con verboide, el verboide va a actuar como núcleo de la subordinada y lo que acompaña al verboide va a funcionar como cualquiera de los complementos del verbo. A Roma ir, esto sería circunstancial. Así se analiza una subordinada con verboide internamente, como si fuera un verbo con sus complementos. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Entendiste? A ver, ¿qué me contestas? Si no, tal vez. Ok, Alvarito, ¿cómo estás, baby?
Aquí tenemos más ejemplos. Ok, dice, es necesario, ¿qué cosa? Mira, está en negrita. Esta es la subordinada. Que sientes la cabeza, o sea, que la apoyes. ¿Ok? En realidad eso está en sentido figurado. Es necesario que madures. Sentar cabeza es madurar. El que subordina, asientes. Yo sé que esto es un verbo subordinado. La subordinada se puede analizar por dentro. Claro, que sientes la cabeza, que la sientes. Ya está, analizado por dentro. Este es mi verbo principal, pero resulta que este verbo principal es copulativo. ¿Sí? Y yo digo, que sientes la cabeza es que necesario. Este es atributo. ¿Qué cosa es necesario? Eso. Mira, lo reemplacé por eso. O sea, yo ya sé que es una proposición subordinada sustantiva. Ahora, ¿cómo funciona esta subordinada? Como sujeto expreso, como sujeto simple, incomplejo y nada más. Te advertí, porque te lo he advertido, que si el sujeto es una subordinada, si el sujeto de tu oración es una subordinada, todo el sujeto absolutamente funcionará como núcleo del sujeto. Así se analiza. Y el todo será una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Ahora tienes acá este que subordina vendría. Vendría es el verbo subordinado. Tarde vendría, esto es un circunstancial de tiempo. Este pedacito de acá lo reemplazo por eso, me comunicó eso. ¿Ves? Lo reemplazo por el pronombre que a mí me dé la gana. Eso es una proposición subordinada sustantiva siempre que la reemplace por un pronombre, pero esta vez funciona como de, porque yo digo, me lo comunicó. Esto funciona como objeto directo. O sea, está en el predicado. Comunicó es el núcleo del predicado. Me, tú sabes que me puede ser a veces o de, a veces oí. Acá es oí porque lo cambió por le. Todo esto es mi predicado verbal, porque el verbo comunicar es un verbo de acción. El sujeto es tácito, es él me comunicó, y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Acuérdate que CD es complemento directo, es lo mismo que objeto directo. La subordinada también puede funcionar como atributo. El verbo es y es un verbo copulativo. Yo ya estoy advertida de que va a haber un atributo. Su idea es el sujeto, que tiene modificador directo y núcleo del sujeto. Este es mi sujeto. Esto todo es el predicado. Es un predicado nominal porque el verbo es copulativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, su idea es que es esa. Esa. Su idea es esa. Allá lo reemplacé por un pronombre, es una proposición subordinada sustantiva. Con verbo copulativo, esto funciona como atributo. ¿Ok? Esta es mi proposición subordinada. ¿Cómo se analiza una subordinada por dentro si la palabra principal es un verboide? Se te dijo, el verboide funciona como núcleo de la subordinada y en junio es un complemento que indica tiempo, como si fuera un complemento verbal. Y ya está. Y todo, sujeto y predicado, nos da una oración bimembre nuevamente compuesta subordinada sustantiva. Acá, entregaron es el núcleo del predicado, es el verbo principal. ¿Quiénes? Ellos. El sujeto es tácito. Quiere decir que todo esto es mi predicado verbal porque entregar es un verbo de acción. ¿Qué entregaron? Las ayudas las entregaron. ¿A quiénes entregaron las ayudas? Uy, uy, uy. ¿A quiénes? A quienes las solicitaron. Yo digo, les entregaron las ayudas. Y si lo reemplacé por el pronombre les, significa que esto es una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto indirecto. Como lo dice acá, CI es lo mismo que objeto indirecto.
¿Lo puedo analizar por dentro? Sí. El quiénes subordina a solicitaron, verbo subordinado. Y el verbo subordinado está acompañado por las, que funciona como de del verbo subordinado. Y ya está analizado. Y todo, igual que las anteriores, es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Qué significa esto? Complemento del nombre. Acá tengo el núcleo del predicado, tengo, y yo pregunto, ¿quién? Yo, el sujeto es tácito, quiere decir que todo esto es predicado verbal. Chévere. Ahora respóndeme, ¿qué cosa tienes? Contéstame completo. Ganas de que el Madrid gane la liga. Mira, esto de acá, la palabra más importante es ganas. Ganas es un núcleo. Esto es una frase nominal que funciona como objeto directo. Porque tú dices, las tengo. ¿Qué cosa tienes? Ganas de que el Madrid gane la liga. Pero esto es una frase nominal, no es una subordinada. Fíjate tú, la subordinada está más metida. La subordinada es esto, solo este pedacito. Y este pedacito está hablando de ganas, que es el núcleo. Y este núcleo es un sustantivo. Entonces, todo eso que está en verde lo he reemplazado por la palabra eso. Tengo ganas de eso. De eso, ganas. O sea, está funcionando como un complemento del nombre, porque sustantivo es igual a nombre, ¿verdad? ¿Te das cuenta? A eso llamamos complemento del nombre. Una subordinada que está recontrametida dentro de otra estructura, que en este caso es la frase nominal, que tiene un núcleo y que dentro del análisis de la frase nominal aparece pues una subordinada de menor rango que está modificando o está ampliando ese sustantivo. Por eso se llama complemento del nombre. Y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Aquí mira, estoy, verbo principal copulativo. ¿Quién? Yo, sujeto tácito. Quiere decir que todo esto es un predicado nominal. Chévere. Ahora, los verbos copulativos, ¿qué cosa tienen siempre? Atributos mis. Ajá, o sea, ¿estás qué? Feliz de volver a veros. Eso es una frase adjetiva. Por eso que en el capítulo 18 se te enseñaron estructuras. ¿Por qué es adjetiva? Porque el núcleo es feliz. Feliz es un adjetivo que funciona como atributo. ¿De acuerdo? Y dentro de la frase adjetiva es que encontramos a la subordinada. ¿Cuál es? Volver a veros. ¿Y por qué? Porque volver es verboide. Volver a ver. Ese es el núcleo de la subordinada. ¿Ok? Y os es de. Acuérdate que os usan los españoles, ¿no? Para referirse al vosotros. Tú dices, feliz de eso. Todo esto que esté en negro lo reemplazas por eso. ¿De eso qué? De eso feliz. Y feliz es un adjetivo. Por eso que se llama complemento del adjetivo. Complemento del adjetivo. Así se llama. Y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantivo. Anduvo es el verbo principal núcleo del predicado. ¿Quién? Él, sujeto tácito. Quiere decir que todo esto es el predicado verbal. ¿Dónde anduvo? Cerca de que lo pillaran. ¿O cómo anduvo? Así, allá. Ese es un circunstancial de modo, donde podemos advertir que es una frase adverbial, porque el núcleo es cerca y cerca es un adverbio. Y la subordinada está dentro de esa estructura, cerca de eso cerca, está hablando del adverbio. Entonces, esta proposición subordinada sustantiva que le he reemplazado por eso es sustantiva, funciona como complemento del adverbio, porque cerca es un adverbio. Y todo
es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Qué significa esto? Suplemento. Pero otras gramáticas las llaman complemento del verbo. Suplemento o complemento del verbo. Acá dice mi madre, sujeto, insistió en que nos quedáramos a comer, es el predicado verbal. Insistió es el núcleo del predicado. ¿Ok? ¿Cuál es la subordinada? La subordinada es que nos quedáramos a comer. Toda esta la reemplazo por eso. O sea, yo ya sé que es una proposición subordinada sustantiva. Pero ¿de quién está hablando esa subordinada? Mi madre insistió en eso insistió. Está hablando del verbo. Está hablando del verbo. Entonces, por eso se llama complemento del verbo. O si lo quieres, suplemento verbal. Y todo es una oración igualmente bimembre compuesta subordinada sustantiva. El cuadro fue adquirido, núcleo del predicado. ¿Quién? El cuadro, sujeto pasivo. Esto es un predicado verbal. Esto está en voz pasiva porque el cuadro no adquiere, lo adquieren. ¿Y quién es el que adquiere? ¿Cómo se llama ese bloque que reconoce a quien realizó la acción? Ah, ya, Miss. Esa es una preposición subordinada sustantiva porque yo digo por alguien. Alguien lo adquirió. Alguien lo adquirió. ¿Ok? Que funciona como agente. Acuérdate que el agente es exclusivo de la voz pasiva. Solo en voz pasiva hay agente. Quien subordina, ¿ok? A pujar. De repente tú no entiendes el significado de pujar porque no eres español. Se supone que estamos en una subasta y el que ofrece más dinero es el que más alto pujó. Nosotros entendemos por pujar otra cosa, ¿ok? Claro que sí, ¿ok? El cuadro fue adquirido porque el más alto pujó, o sea, por él. Esto es un agente, es una subordinada sustantiva, ¿ok? Este pedazo que estoy encerrando en este instante, entre paréntesis, es una subordinada sustantiva que funciona como agente. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? He subido el nivel hasta el techo. Tú ya sabes, se supone, analizar. Esto no es nuevo para ti. Sería muy bueno que tomaras captura. ¿De acuerdo? Claro, se supone que tú debes ser capaz de hacer todo esto. Acá no hay desorden alguno, porque yo he analizado contigo. Y si tú estás trabajando conmigo, no tendrías por qué decir no entiendo, porque todo el procedimiento yo lo he hecho de la mano. Es como si estuviéramos operando, ¿no? Matemáticas. Aquí tienes muchos más modelos, ¿no? Dice, la, la dependienta de la tienda le preguntó a los clientes si podía ayudarles en algo. Esto que está aquí en rojo es tu subordinada. Yo creo que la puedes reconocer, ¿no? La dependienta, o sea, ella, mira, hasta aquí yo digo ella. Está reemplazando a la dependienta de la tienda. Ese es mi sujeto, ¿ok? Les está reemplazando a los clientes, ¿ok? Les es objeto indirecto. Preguntó es tu núcleo del predicado, es tu verbo. Les preguntó. ¿Qué les preguntó? Lo que está en rojo. Les preguntó eso. ¿Estamos? Que se refiere
a tu proposición subordinada sustantiva, porque las proposiciones subordinadas sustantivas son reemplazables por un pronombre, por el pronombre que te dé la gana. Acá está funcionando como objeto directo. Este sería el verbo principal, núcleo del predicado. Este es el esquema de este, ¿no? De este enunciado. Este es un predicado verbal y tu OD, ok, es una subordinada sustantiva. Y como es una subordinada sustantiva, no nos queda otra que afirmar que esto es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Así sería el análisis, ¿no? Para que veas cada uno de los elementos. La dependiente de la tienda sería el sujeto. Les se refiere a los clientes, ese sería el oí. Y lo que preguntó, que es si podía ayudarles en algo, sería la proposición subordinada sustantiva con función de OD. Porque una subordinada sustantiva es reemplazable por cualquier pronombre. ¿Se entiende, amorcito? Ok. Tenemos otra subordinada sustantiva. Esta vez funciona como sujeto. Ser una persona amable y de buenas intenciones. Ok. Esta es mi proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto. Expreso, simple, incomplejo o activo. Esta subordinada tiene como eje a un verboide. El verboide funciona como núcleo. Ser que una persona amable y de buenas intenciones. Todo esto es el atributo. Ya analicé mi subordinada. Toda ella yo la reemplazo por eso. Caracteriza es el verbo principal, núcleo del predicado. A Sofía la caracteriza. Esto es OD. Y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Ves? Ya la analicé. Acuérdate que la subordinada sustantiva también puede estar, ¿no?, configurada con un verboide. Yo digo, eso caracteriza a Sofía. ¿Qué cosa es eso? Ser una persona amable y de buenas intenciones, donde el núcleo es ser. ¿De acuerdo? Aquí, comer o beber en exceso. Acá, de nuevo tengo verboide. Comer o beber en exceso es una proposición subordinada sustantiva que funciona como, sujeto. Sujeto expreso, simple, no. Tengo dos núcleos, comer y beber. Sujeto expreso, compuesto, ¿ok? ¿Seguros? No, mis. Cuando la subordinada es con verboide, todo funciona como un núcleo del sujeto. ¿Te acuerdas? Yo te lo dije. Entonces, cuidado. Sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Mis, no entendí eso. Claro, mira, vamos a sacar la subordinada. Comer y beber en exceso. ¿Ya? Esta es tu proposición subordinada sustantiva que está funcionando como sujeto expreso. Yo lo primero que te he dicho, te puse un asterisco y te dije, cuando la proposición subordinada sea equivalente al sujeto de la oración, todo el sujeto funciona como núcleo de sujeto. Eso es lo primero que te dije. Entonces, por esa razón tu sujeto es expreso, es simple, es incomplejo y es activo, pues, porque solo tiene núcleo. Ahora, que tú puedas analizar internamente la subordinada, te dije que cuando la subordinada maneje verboides, los verboides funcionan como núcleos.
Tanto comer como beber son núcleos. Y en exceso significa bastante. Esto es un circunstancial de cantidad. Y ya está analizado. O sea, lo que está en rojo es el análisis de la subordinada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Cuidado ahí. Me preocupa que no llegues a tiempo. Acá tengo un que, ¿no es cierto? Que subordina llegues. Tú deberías hacer tu análisis arriba. Mira, rapidito. Preocupa. Verbo principal, núcleo del predicado. ¿Qué cosa me preocupa? Que no llegues a tiempo. Esto me preocupa. Ah, ya lo tengo, Miss. Esto es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Si esto es el sujeto, toditito, le pongo el asterisco para que te acuerdes, funciona como núcleo del sujeto. Ahora, si yo quiero, puedo analizar por dentro la subordinada. O sea, voy a analizar la subordinada. Y digo, llegues es un verbo subordinado, ¿no es cierto? A tiempo es igual a decir que llegues a esa hora puntualmente, circunstancial de tiempo, y no llegues, esto es un circunstancial de negación. Ya la analicé, ya está. Ahora, me lo cambio por le y digo, le preocupa, este es objeto indirecto. Y digo, me preocupa, esto es el predicado verbal, porque preocupar es un verbo de acción, es decir, eso es una frase verbal predicativa. Debe fluir, ¿no? Debe haber flow en el análisis. Y ya está, pues, ya analicé todo. Sujeto y predicado, oración bimembre compuesta subordinada sustantivo. Si tú mismo lo debes hacer, ¿ok? Por arriba, al toque, sin mirar el análisis que nos ha colocado aquí el autor, ¿no? Compleja es lo mismo que compuesta. Así es. Mira, cabe la posibilidad de que huyan al atardecer. Chévere. Esto de aquí, tú dices, cabe la posibilidad de eso. Mira, la reemplacé por un pronombre. Entonces eso me advierte que esta es una proposición subordinada sustantiva. Porque siempre que la reemplace por un pronombre es sustantiva. Pero ¿de quién está hablando este pedazo? Está hablando de la posibilidad. La palabra posibilidad es un sustantivo o nombre. Por eso que esta subordinada sustantiva funciona como complemento del nombre. Ese nombre está metido dentro de una estructura. ¿Dentro de qué estructura? Mira, cabe, núcleo del predicado. ¿Qué cosa cabe? La posibilidad de que huyan al atardecer. Ese es el sujeto. El núcleo del sujeto es posibilidad, es un sustantivo. La es modificador directo. La posibilidad de eso. Está hablando de un sustantivo, por eso que funciona como complemento del nombre. ¿Se entiende eso? Ahora, si a ti te da la gana, puedes analizar lo que está metido dentro de la proposición subordinada. Sí, no, tampoco. Y acá, estoy, es un verbo principal copulativo, ¿cierto? No estoy, es un circunstancial de negación. Si es copulativo, ¿qué debe tener? Atributos, mis. ¿Y cuál es el atributo? ¿Cuál es el atributo? No estoy, ¿qué? Seguro de si Luis ha aprobado. No estoy seguro de eso. Todo esto de acá es el atributo, correcto, ¿ok? Pero este atributo es una frase adjetiva que funciona como atributo, donde el núcleo es el adjetivo seguro. Esto es un adjetivo que funciona como núcleo de la frase adjetiva que funciona a la vez como atributo. No estoy seguro de
Eso, ¿viste? Entonces está hablando del adjetivo. Por eso que funciona como complemento del adjetivo. Esta es mi subordinada. Este pedacito de acá es mi proposición subordinada sustantiva que funciona como complemento del adjetivo. ¿Ok? ¿Chévere? Mejor, ¿verdad? Acá tienes más oraciones para que tú practiques. El diputado confirmó que había actuado irregularmente. Ya pues, yo voy con mi lapicito y reconozco, ya tú estás capacitado. Yo analizo por arriba, no me dejo engatusar por lo de abajo, núcleo del predicado. El diputado es el sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Es una frase nominal donde él funciona como modificador directo y diputado como núcleo de sujeto. Confirmó que había actuado irregularmente. Esta es la frase verbal que funciona como predicado verbal. ¿Qué cosa confirmó? Confirmó eso, que había actuado irregularmente. Esa es una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo. Donde el que subordina a había actuado. Este es el verbo subordinado. Así, irregularmente, este es un circunstancial de modo. Y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. O sea, te estoy dando la pauta de cómo analizar sin miedo. Mándate. Tú ya estás apto para hacer esto. Me preocupa que no llegues a tiempo. A ver, dale. Preocupa, núcleo del predicado, es el verbo principal. Le preocupa, este soy. Este es mi predicado, es una frase verbal predicativa. Practico todo. Predicado verbal, ya está. Me acuerdo de que el que subordina, ¿cierto? Entonces yo sé que digo eso me preocupa. Ah, ya. Esa es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto. Cuando la subordinada funciona como sujeto, toda ella funciona como núcleo de sujeto, así que sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Toda ella funciona como núcleo del sujeto. Ya está. Ya la analicé. Ahora, si tú quieres analizar la subordinada por dentro, ¿no? Dirás, pues, que no es un circunstancial de negación, que llegues es el verbo subordinado y a tiempo, ¿no? Que es un circunstancial de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, difícil, más o menos, quiero llorar. Chévere, ¿verdad? Ok, listo el pollo, vamos a practicar. Dice, mira, identifique las funciones de las subordinadas sustantivas. Yo necesito que tú me las marques. Mira, el que jugó ayer. Este pata sorprendió. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. A muchos los sorprendió. Este es objeto directo, ¿no? Este es mi sujeto. Esta es mi proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto expreso, donde todo, te lo he dicho varias veces, funciona como núcleo del sujeto. ¿Está claro? Esta parte de acá es tu predicado verbal y el todo, ya sabemos que es el tema de hoy, una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Tenemos que reconocer que está funcionando como sujeto. ¿Ok? Para mí, fue. Fue es un verbo principal copulativo. ¿Fue qué? Imprudente, atributo. ¿Ok? Esto fue imprudente. Que salieras de viaje. ¿Ok? El que subordina. Eso fue imprudente. Ay, ah. Entonces es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto expreso.
y en simultáneo funciona como núcleo del sujeto, ¿cierto? Es correcto. Irma no recuerda, ese es el verbo principal. ¿Qué cosa no recuerda? ¿Dónde durmió anoche? Qué feo su corazón. No recuerda eso. No lo recuerda. Ah, ya. Esa es una proposición subordinada sustantiva que funciona como de, porque lo estoy reemplazando por lo. ¿Sí o no? Aquí, pidieron verbo principal, núcleo del predicado. ¿A quiénes pidieron refuerzos? Al que dirigía la misión. Le pidieron refuerzos. Entonces, esto es una subordinada sustantiva que funciona como objeto indirecto, ¿la ves? Que jure por la patria. Eso, eso, no garantiza. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. Y por eso funciona como sujeto. Esa es mi proposición subordinada sustantiva porque el que subordina. Y mi gran amigo es un verbo copulativo. Yo sé que mi gran amigo es el sujeto. Ah, y los verbos copulativos hago memoria. Mi gran amigo es ese. Entonces esto, todo, es una proposición subordinada sustantiva que funciona como atributo. Y pronto entenderás eso. Entenderás eso. ¿Ok? Pronto lo entenderás. Es una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, bebés? ¿Ya tienen el tema? Gracias, Álvaro, por compartirlo. Máximo. Chévere, ¿verdad? Bonito, oye. A ver, bebé, cuéntame. Empezamos con las preguntas. Dame tu clave. La oración compuesta subordinada establece distinta jerarquía entre los elementos que unen. Puede estar encabezada por un elemento subordinante como un núcleo, como tener como núcleo un verboide. En el caso de las sustantivas, las subordinadas asumen las mismas funciones que la frase o sintagma nominal. Identifica la opción que presenta ejemplo de oración compuesta por subordinación sustantiva. Clave, babies. ¿Cuál es tu clave? Fácil, Miss. El quién subordina. Quien salía de su casa. Es una subordinada sustantiva porque yo digo él. Tú me has dicho que reemplace por cualquier pronombre. Y yo digo, él empezaba a saludar a los vecinos. ¿Ok? Así que la A es la clave. ¿Están todos de acuerdo? ¿O no te salió? A ver, quiero claves. Quiero claves, no quiero mutis. A ver, chicos, no quiero que estén mutis. Necesito que respondas. ¿Ok? La segunda, ella, sin embargo, no dudó en... Eso es una oración simple. Si la noticia, acá hay una subordinada. Sí, pero que no está hablando, no es reemplazable por un pronombre, está hablando del verbo. Si la noticia era verdadera, está en peligro. Ah, está hablando del verbo. Entonces no es sustantiva. Estaba pletórico de felicidad. 2 puntos. Había ingresado a la universidad. Esta es una oración compuesta coordinada que vimos la semana pasada. Así que la clave es indiscutible. Avión. Veamos la que sigue. Las proposiciones subordinadas sustantivas son aquellas proposiciones subordinadas que cumplen la función de una frase nominal. Esto es muy importante. Cumplen la función de una frase nominal. Las proposiciones subordinadas sustantivas. Como que a cada rato se reafirma el concepto. De acuerdo con lo expresado anteriormente, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Las proposiciones subordinadas pueden estar encabezadas por conjunciones completivas. Te dije que estudiaras el capítulo 17. El que y el sí que no condiciona son completivas. Esto es verdad. Algunos pronombres relativos pueden ser parte de las proposiciones subordinadas sustantivas. ¿Quiénes son los pronombres relativos? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuyo? ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿Cómo? Obviamente, Miss. Verdadero. Las proposiciones sustantivas funcionan como modificador directo. Falso. No funcionan como modificadores directos. Las proposiciones sustantivas pueden modificar a un sustantivo. Modificar a un sustantivo. Es una pregunta muy jalada de los pelos. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Las sustantivas no modifican sustantivos, las adjetivas son las que modifican. Así que eso es falso. La clave es avión. ¿Qué tal, babies? ¿Salió? Muy bien, excelente, gracias. Eso es, Álvaro. 3. Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen distintas funciones, entre ellas la de sujeto. Identifica la opción en donde la subordinada cumpla dicha función. ¿Dónde hay una subordinada sustantiva que funciona como sujeto? Para ello tienes que revisar el sujeto y el predicado bien para que no haya problemas de identificación. Entonces, mira, la primera yo digo que el presidente cierra el Congreso. En la segunda no hay subordinadas. Acá hay una subordinada. Esa es una proposición subordinada sustantiva. A los congresistas les enfureció eso. Eso enfureció a los congresistas. Esta subordinada está funcionando como sujeto. Esta es la clave. No le permitieron a los congresistas eso. ¿Qué cosa es eso? No se lo permitieron. Es una subordinada sustantiva con función de OD. No se lo permitieron. Y se vendieron todas las botellas de chicha que habían preparado. Esta es una proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque está hablando de las botellas, que es un sustantivo. Entonces, funciona como MI. La adjetiva sí funciona como modificador, porque está modificando al sustantivo. Siguiente. Una de las funciones de la subordinada sustantiva es la de objeto directo. ¿Es verdad? Identifica las opciones en donde la proposición subordinada cumple esta función. Ok. Esta es la subordinada que habían estado buscando. ¿De quién está hablando? De los documentos. Documentos es un sustantivo, así que esto es una proposición subordinada adjetiva. No es. Así todas las que contengan la 1, no es. Así que ya me salió la clave. Mira qué rápido. Esta es la segunda subordinada. Este es el verbo principal. Y yo digo, aún no lo saben. Así que esto es una proposición subordinada sustantiva perfectamente como de. Le preguntaron, ese es el verbo principal, el cómo subordina a había resuelto, y yo digo que esta es la subordinada. Le preguntaron eso, se lo preguntaron, también eso de. Y trajeron toda clase de artefactos extraños a nuestro pueblo, no hay subordinación. Así que la clave es 2 y 3, burrito. ¿Te salió, Alvarito? ¿Les salió, chicos? Álvaro, te quedaste suspendido. El resto, ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quiero llorar? El tema no es fácil, ¿ok? Y vamos con la que sigue. Y dice, el complemento del verbo es una función de la preposición subordinada sustantiva con los llamados verbos de régimen preposicional. Identifique las opciones en donde la subordinada sustantiva cumple esta función. A ver, la subordinada acá es esta. Ya sabes que la reemplazo por eso. Por eso es una preposición subordinada sustantiva. ¿De quién está hablando? Vamos a subrayar los verbos. Vanagloria, acordaste, olvidó. Voy a encerrar las subordinadas. Todas reemplazables por eso, fíjate bien. Y yo digo, todos confían en eso. En eso confían. Está hablando del verbo. Siempre se vanagloria de eso se vanagloria. Está hablando del verbo. ¿Te acordaste de eso?
de eso te acordaste. Se olvidó de eso. Todas tienen la misma función. Todas son reemplazables por eso. Entonces todas son subordinadas sustantivas que están ampliando al verbo principal. Así que la clave es dinosaurio. 1, 2, 3 y 4. ¿Chévere? Siguiente. Una oración compuesta expresa más de una idea a través de proposiciones que sintáctica y semánticamente se relacionan de dos formas básicas. Una, a través de la coordinación, donde no se observan jerarquías, y otra, donde hay una idea principal y otra que se subordina. De acuerdo con los mencionados conceptos, marque la alternativa en la que haya proposición subordinada. En la 1 no hay, porque tienen que pagar, es una perífrasis verbal, es el núcleo del predicado, hay un solo verbo. Es una oración simple. Antonio juró. ¿Qué cosa juró? Juró eso. Yo sé que el que subordina. Así que esta sí es una proposición subordinada que la puedo reemplazar por eso y que funciona como objeto directo. Jacinto lee sus memorias cuando duermen. Yo sé que el cuando subordina. Cuando duermen, lee. Entonces, esto es una proposición subordinada adverbial. Siempre que hable del verbo es adverbial. Temporal. Y toda subordinada adverbial solo tiene función de circunstancial. Este es un circunstancial de tiempo. Y tendría que haber declarado, todo eso es el núcleo del predicado, es una perífrasis verbal. Hay un solo verbo, así que la oración es simple. La clave es 2 y 3. Dinosaurio. ¿Te salió? ¿Qué dices? Esto es. Muy bien. Excelente. Y una proposición subordinada sustantiva cumple diversas funciones, además de objeto directo, y otras funciona como complemento del nombre, del adjetivo, del verbo. Según ello, correlacione ambas columnas respecto a la función que cumplen las mencionadas proposiciones. A ver, pensaba eso, lo pensaba, la reemplacé por lo. ¿Qué cosa se reemplaza con lo cuando el verbo es un verbo de acción? El o de, pues esto. Confía en eso. Acabamos de ver una pregunta igualita. Está hablando del verbo. Entonces es complemento del verbo. Sí. Está ¿qué? Seguro de que lo convocarán. La subordinada es que lo convocarán. La reemplazo por eso. Está seguro de eso. ¿De eso qué? Seguro. Y seguro es un adjetivo. Entonces es complemento del adjetivo. Y acá, la opinión de que mentía, la opinión de eso, opinión. Este es un sustantivo. Y el sustantivo es un nombre, por eso complemento del nombre, avión. La clave es DCBA, dinosaurio. ¿Salió? Muy bien, Álvaro. 8. Una oración compuesta por subordinación está estructurada mínimamente por una proposición principal que se diferencia de la otra que no lo es. Según ello, marque la alternativa que contiene oración compuesta por subordinación. Ok, esta no hay subordinada. Esta tampoco es coordinada. Acá sí, mira. Felicitar es un verboide. Vino es el verbo principal. Para felicitar a los jóvenes que ingresaron a San Marcos es una proposición subordinada adverbial de finalidad. Y toda subordinada adverbial funciona como circunstancial de lo mismo que señala, de finalidad. Pero adentro hay otra subordinada más chiquita. Este que ingresaron a San Marcos está hablando de los jóvenes. Está modificando a jóvenes. Esto es un modificador indirecto. Entonces es una proposición subordinada adjetiva. Entonces la clave es cucaracha. ¿Estamos? Y en una oración compuesta por subordinación sustantiva, la subordinada cumple la función de nombre o sustantivo. Señale la alternativa
donde la subordinada funcione como sujeto. Me agradó. ¿Qué cosa me agradó? Eso, que vinieras a visitarme. Perfecto. Esta es una subordinada sustantiva con función de sujeto. Al terminar las clases, salieron. No hay subordinadas que funcionen como sujeto porque ellos salieron. El sujeto es tácito, así que no. Elegir a los magistrados. Ahí está el verboide. Este es el verbo principal. Y yo digo, eso es muy importante. Así que sí es una subordinada sustantiva con función de sujeto. Y el proyecto elaborado fue calificado por Luis. Solo tengo un verbo. Así que es oración simple. No es. La clave es 1 y 3. Ah, bien. ¿De acuerdo? Ahora sí, bebitos, están listos para resolver las preguntitas de tu examen. Ahí te doy el enlace. Resuelve, por favor. No te vayas a ir sin contestar. Ahí está el enlace. Si alguien puede compartir el enlace del Teams, chévere. Responde, por favor.